¿Cuántos están alegres? Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Santo de Israel, que hoy me da este privilegio de compartir la palabra para cada uno de ustedes. Me la compartió anoche el Señor a través de su Santo Espíritu. Me regaló este mensaje. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, ahí donde está cada uno, vamos a colocarnos sobre nuestros pies para que empecemos este tiempo maravilloso, llevando la palabra a ese tiempo especial con su Santo Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, Señor. Declaramos, bendito Dios, que en esta noche, Señor, eres tú el que hablas a través de cada uno, Señor, de estos mensajes, bendito Dios, de estos versículos, Padre Santo, que tú colocas hoy, Señor, en mi corazón y que tú, Señor, colocas en mi boca para predicar hoy tu palabra, Señor. Creo y declaro esta hora, bendito Rey de los cielos, Señor, que es tu mover, es tu poder, Señor, en gran, Señor, estima, Padre Santo, Señor, en gran compasión, bendito Dios, es tu poder moviéndose a favor de cada uno de los que hoy estamos en este lugar, bendito Dios de los cielos. Tú quieres hoy revelar tu palabra, tú quieres hoy enseñarnos tu palabra, Señor. Tú hoy, Señor, me has puesto como ese puente, como esa vasija, bendito Dios de los cielos, pero yo me hago a un costado, Señor, y te pido que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, colocando esa palabra fiel, esa palabra poderosa. Señor, yo declaro, Señor, que serán, Señor, una palabra entendida, una palabra que se entenderá, una palabra, bendito Dios, que tocará las fibras de los corazones de cada uno de mis hermanos oyentes. Padre, dejo este tiempo en tus benditas manos, creyendo el mover de tu Santo Espíritu que hoy nos quiere enseñar tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, todo el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 10, desde el verso 1 en adelante, lo vamos a empezar a escudriñar en el nombre de Jesús. Mi hermano Gregorio me regala el título del mensaje. Amén. Un mensaje especial que salva. Un mensaje especial que salva. Aleluya. ¿Y por qué un mensaje especial que salva, mis hermanos? Porque aunque vamos a hablar de dos personajes antagónicos, vamos a ver el mensaje que ellos reciben para poder salvar, para poder llevar salvación a aquellos que hoy escuchan la palabra. Un día yo escuché ese mensaje, un día ese plan de Dios fue lanzado a mí, fue ese mensaje traído a mí, y hoy ese mensaje que vino a mí, hoy ha sido predicado a las naciones también de cuenta mía. Entonces es un mensaje que salva, es un mensaje que trae salvación a la humanidad, es un mensaje que hoy ustedes también, Dios los tiene en los planes para que ese mensaje lo lleven a sus familiares, lo lleven a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a sus hermanos en Cristo también. Entonces vemos en el capítulo 10, mis hermanos, en este pasaje de la Biblia, cómo nos muestra dos personajes, como lo dije antes. Uno era Cornelio y el otro era el apóstol Pedro. Vamos a hablar de este primer personaje, de Cornelio. Dice la palabra que vivía en la ciudad de Cesarea. Era un capitán del grupo del ejército romano y conducía 100 soldados. Tenía el poder para conducir 100 soldados, y dice la palabra que él era del regimiento italiano. Entonces vemos a un capitán romano
interesado en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Dice la palabra que Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. ¿Cierto? Muy tremendo. Un hombre que no conocía a Dios, un hombre que si lo llevamos a lo físico, era un hombre de la guardia romana, y cuando nosotros entramos en la historia y vemos la historia del ejército romano, esos hombres eran malos, esos hombres eran asesinos, esos hombres eran caníbales. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Cornelio empieza a inclinarse por las cosas de Dios, empieza a mirar las cosas de Dios con agrado, pero no solamente Cornelio, sino también su familia. Pero como lo venimos hablando en estos tiempos, los viernes, en Peleando por las Familias, vemos, mis hermanos, que siempre la palabra va a entrar por una persona de la casa. Y en ese momento, ¿quién era el que estaba llevando la palabra? Cornelio. Cornelio era el que estaba llevando la palabra a su familia, el cual estaba haciendo que su familia también se enamorara de Dios, se enamorara. Amén. Hoy vemos que es Luis Miguel el que está impregnando la familia. Amén. Luis Miguel, que el Señor lo bendiga siempre y que siga llevando ese amor por venir a escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, también en Cornelio, para profundizarlo, que a pesar de que amaba a Dios y su familia amaba a Dios, no tenían el Espíritu Santo, carecían del Espíritu Santo. Hoy vemos familias, ¿cierto? Familias que dicen amar a Dios, creer en Dios, familias que a través de la religión en la que están, dicen creer amar a Dios, creer que seguir a Dios, ¿cierto? Pero como Cornelio y la casa de Cornelio no tenían al Espíritu Santo, les faltaba ese poder que los lleva a concretar, mis hermanos, lo que nosotros verdaderamente debemos de ser para Dios, ¿cierto? Yo un día me amé de las cosas del Señor y yo dije: Señor, quiero caminar, quiero hacer las cosas, pero en ese tiempo era un desastre total, porque a pesar de que caminaba para Dios, iba a los cultos, no me perdía ninguna palabra, yo salía a hacer lo malo. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo no lo estaba dejando obrar en mí, no estaba el Espíritu Santo en mí. Pero cuando dejé que el Espíritu Santo obrara en mí, empezó el poder del Espíritu Santo a mostrarme cosas diferentes y a mostrarme cómo verdaderamente debería de vivir para Cristo Jesús. Entonces vemos a un Cornelio y a la familia de Cornelio que, aunque ellos conocían de Dios, amaban a Dios, le ayudaban a la gente, servían a muchas personas, a muchos judíos pobres, mis hermanos, oraban a Dios, pero les faltaba el Espíritu. Hoy vemos en la iglesia del Señor muchas personas de ese mismo talante. Ayudan, hacen la obra, dan la ofrenda, ayudan al necesitado, pero sus vidas, no lo vamos a decir solamente por el pecado, porque si vemos, Cornelio no andaba en pecado, pero había algo que todavía no lo había dejado recibir el Espíritu Santo. Y no era porque estaba en pecado, sino porque apenas él estaba empezando a enamorarse de Dios. Entonces por eso le puse ese signo de antagonistas, porque el verdadero protagonista lo vamos a ver al final. Entonces vemos, mis hermanos, que dice la palabra que un día a ese Cornelio, en el tiempo de oración que él llevaba siempre, que era a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Pero al mismo tiempo en esa visión
hubo una visitación de ángel. Un ángel, dice la palabra, que un ángel le dijo que, dice, un día de eso, de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía un ángel de Dios que llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio tuvo miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué deseas de mí? Y vemos, mis hermanos, que el ángel le dice que Dios escuchaba las oraciones de él, que Dios estaba escuchando las oraciones de él y que estaba contento con todo lo que él estaba haciendo para ayudar a los pobres. Entonces vemos a un Cornelio, mis hermanos, que estaba, ¿cómo se dice? Cuando uno va a una empresa que uno empieza a saltar, ascendiendo. está siendo ascendido, está ascendiendo escalones. Dios empieza a mirar la hoja de vida de Cornelio y Dios dice: este hombre ora, este hombre me ama, este hombre sirve al prójimo, este hombre lo voy a poner, la hoja de vida de este hombre la voy a tener al lado. Y es cuando llega el momento, mis hermanos, de que Dios desea que lo visite el reino de los cielos. Dios mismo le dice al ángel: vaya y dale la razón a Cornelio, que yo estoy al tanto de todo lo que él está haciendo. Todo lo que él está haciendo, le dice el ángel, que enviara 2 hombres al puerto de Jope y que buscaran allí un hombre llamado Simón, que por sobrenombre se llamaba Pedro. Y tan pronto como el ángel se fue, dice que Cornelio de una vez obedeció. Vemos un hombre obediente, mis hermanos. Entonces vemos que obedece y manda a estos hombres de confianza. Dice que manda 2 criados y un soldado de su confianza que también amaba a Dios. Vemos a un Cornelio, mis hermanos, que también estaba impregnando a su ejército, ¿cierto? Vemos a un Cornelio que no solamente estaba llevando su familia a conocer a Dios, sino que también estaba hablando afuera de su casa, estaba impregnando a los soldados. Lo que hoy, si lo traemos a este tiempo, es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Hoy nosotros como cristianos, mis hermanos, somos llamados a hacer la gran comisión: ir a impregnar, ir a llevar el mensaje, ir a ser discípulos a las naciones, no a ser congregantes solamente, no a ser seguidores solamente, sino ir a ser discípulos a las naciones. Y eso estaba haciendo Cornelio. Cornelio estaba llevando su ejército. Entonces yo digo, mis hermanos, si en Roma estaban catalogados el ejército de Roma como sanguinarios, como malos, vemos a un Cornelio, mis hermanos, impregnando. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí termina la historia de ese primer personaje. Pero no termina ahí. Lo dejamos ahí porque hasta ahí la palabra nos habla de este gran Cornelio, de este hombre que quiso conocer más a fondo a Dios. Y ya pasamos a ver al apóstol Pedro. Al apóstol que conoció a Jesucristo, que caminó con Jesucristo, que vio las obras de Jesucristo, que él vio los milagros de Jesucristo, él vio el poder de Jesucristo obrar en las gentes, vio cómo sanaban las personas, y a través de eso Pedro también recibió el poder del Espíritu Santo. Pedro llegó a caminar y con la sombra a sanar personas, a levantar paralíticos, a sanar, a liberar con la sombra. Pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo que en ese momento estaba obrando en el apóstol Pedro. Vemos, mis hermanos, cómo dice la palabra que Pedro estaba en ese puerto de Jope y subió a la azotea de la casa donde estaba.
Dice que la palabra dice que eran la hora sexta, o sea, las 12 del día. Y Pedro tenía hambre y quiso comer, pero como no había todavía en ese momento nada hecho, dice la palabra que Pedro subió a la azotea, lo que llamamos hoy aquí terraza, y se puso a orar. Y en ese momento que estaba orando el apóstol Pedro, tuvo también una visión, un éxtasis. Dice la palabra que él tuvo también un éxtasis, pero en este éxtasis vio que los cielos se abrieron y que un lienzo bajaba colgado de las 4 puntas y traía toda clase de animales, de reptiles, de todos los animales que Dios creó, venían en ese tendido, en ese óleo, ¿cierto? Y Pedro escucha una voz que le dice: mata y come. Mata y come. Y el apóstol Pedro le dice: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Entonces Dios le responde: Pedro, si yo digo que puedes comer de esos animales, no digas tú que son malos. Vemos, mis hermanos, cómo el Señor estaba trayendo una enseñanza al apóstol Pedro. Una enseñanza que más tarde la iba a ver a través de esa visión. Esa visión se le iba a hacer realidad más adelante. Dice la palabra que cuando esto ocurrió, en ese momento, esos hombres que fueron a buscar a Pedro al puerto de Jope, que iban por parte de Cornelio, dice la palabra que ellos llegaron y tocaron la puerta y preguntaron por el apóstol Pedro, o más bien Simón, que apodaban Pedro. Y en ese momento también el Espíritu Santo le está diciendo al apóstol Pedro: baja porque vinieron a buscarte. Baja porque vinieron a buscarte. Vemos, mis hermanos, cómo Dios es tan poderoso, mis hermanos, que Él puede estar trayendo personas de un país lejano, puede traer personas de un barrio, puede traer personas de una ciudad distinta a donde estamos, y puede, a través de esa visión que le está dando esa persona y esa visión que me está dando a mí, puede unir a esas dos personas para que se cumpla un propósito. Un propósito de salvación, un propósito de vida, mis hermanos. Y vemos que la palabra sigue diciendo que Pedro no entendía la visión que había visto, y que Pedro iba pensando en esa visión: ¿por qué? ¿Por qué me vino ese éxtasis? ¿Por qué me vino esta visión? ¿Qué me quiere mostrar Dios? Hay momentos, mis hermanos, que Dios nos quiere hablar a nosotros. Hay momentos que Dios nos quiere llevar a un lugar, pero Dios primero nos prepara. Dios primero coloca ese momento, Dios primero coloca ese tiempo, Dios primero nos muestra a través de otras circunstancias lo que vamos a vivir un mes después, 8 días después, 2 días después o un año después. Pero es el propósito de Dios, mis hermanos. Cuando Dios ponga esa visión en su vida, cuando Dios ponga ese propósito en su corazón, mis hermanos, pelee por ese propósito, porque así usted no quiera, Dios ya lo escogió a usted. Gloria a Dios. Así escogió a Pedro en ese momento. Porque Pedro, lo voy a decir por qué escogió a Pedro. Porque Pedro en ese momento no predicaba sino para los judíos. Pedro en ese momento no sabía que él tenía que ir a llevar un mensaje
a los gentiles, a los que los judíos llamaban en ese momento perros. Pedro era un hombre ortodoxo, un hombre guiado por la ley, llevado por la ley. Entonces, en ese momento, Dios escoge ese momento que Pedro, el apóstol Pedro, tenía hambre para mostrar esa visión, pero porque le iba a enseñar algo, y algo muy, pero muy importante. Y ese algo muy importante es que la palabra iba a ser infundida no solamente a los judíos por parte de Pedro, sino que Pedro iba a ser también el apóstol que iba a tener que predicarle también a los gentiles, que iba a tener que bautizar a los gentiles. Por eso la palabra nos muestra cuando Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Gloria a Dios. No llames inmundo. Dios le muestra esa visión para que Pedro en ese momento tenga esa visión y vea eso, toda esa clase de animales, y Pedro diga: no, pero es que yo no como de nada de eso. ¿Cómo me van a mostrar carne de todas las especies si eso para mí no es? Pero el Señor no le estaba mostrando esa carne o esos animales para que Pedro comiera esos animales, sino que era para que Pedro nunca fuera a decir: es que yo no tengo por qué predicarle al gentil. Hoy también el Señor nos está mostrando a nosotros, mis hermanos, a través de ese mensaje, que nosotros no podemos decirle a Dios: yo no voy a hacer eso. Yo no estoy catalogado para ir a predicarle a los carisucios. Yo lo decimos con amor, a la gente de la calle. Yo no estoy catalogado para ir a predicar a un barrio donde está en conflicto. Yo no puedo ir al monte, ir a predicarle a los indios, ir a predicarle a la guerrilla, ir a predicarle a los paramilitares, al ejército. Yo no estoy catalogado. Yo estoy catalogado para estar en una iglesia, en una mega iglesia. Y el Señor está diciendo: no me llame inmundo, no me deseche lo que yo ya santifiqué y donde yo ya te puse para que vaya. Gloria a Dios. Hoy no tenemos que decirle a Dios no. Mis hermanos, Dios nos hace el llamado. Dios nos pone visiones. Dios pone que una persona nos hable. Dios pone que nos hable la persona, o una canción cristiana, claro, ¿cierto? O alguien, el que menos pensamos, nos va a llevar a que nosotros conozcamos a Dios, o a que nosotros vayamos y le prediquemos a Dios. Y eso estaba pasando en ese momento con el apóstol Pedro. Entonces vemos, mis hermanos, cómo el apóstol Pedro estaba queriendo desechar lo que Dios ya había bendecido. Entonces, por eso, cuando Pedro ve que esos hombres llegan y ve que esos hombres le hablan de lo que Cornelio había visto, dice la palabra que entonces dice que los hombres le dijeron a Pedro, ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escuche bien lo que va a decirle. Entonces, mis hermanos, vemos cómo empieza Pedro a cavilar lo que el Señor ya le había mostrado. Empieza Pedro a empezar a mirar, a decir: ya sé por dónde va la visión. Ya sé por dónde me quiere llevar el Señor. Ya empieza a verse abierta la puerta por donde yo voy a tener que entrar para ir a predicarle a lo que yo nunca le he predicado, o a lo que yo nunca creía que le iba a predicar. Amén. Hoy, mis hermanos, estamos sentados en estas sillas y hay muchos que de pronto no creen que pueden estar parados aquí. Hay muchos que de pronto creen que van a estar parados en un púlpito o parados en una azotea predicando la palabra, o parados en un parque, en una plazoleta, predicando la palabra.
Entonces vemos que Pedro se le hacía imposible y por eso Pedro se denegó. Entonces vemos, mis hermanos, lo poderoso, porque Pedro baja con esos hombres a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro va llegando, dice la palabra, a la casa de Cornelio en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y la palabra dice que Cornelio salió al encuentro y se le arrodilló y Pedro le dijo, no te arrodilles delante de mí porque soy hombre igual que usted. Ahí es donde también mostramos, mis hermanos, vemos a un Pedro ya lleno del verdadero poder del Espíritu Santo. El Pedro que sabe que la gloria y la honra va a ser para Dios siempre. No es el hombre, mis hermanos, no es cuando vayamos a visitar o cuando vayamos a una misión que la gente salga y ese es el pastor, ese es el que va a venir a sanar, ese es el profeta. Que no se nos infle el pecho. Que no empecemos a caminar empinado y con el pecho afuera. Porque la gloria y la honra es para Dios. Aleluya. Siempre va a ser para Dios. Y en ese momento Pedro dijo, levántate, porque es que yo también soy hombre. Levántate. Y dice la palabra que Pedro y Cornelio se pusieron a hablar. Y vuelve Cornelio, le cuenta la visión que tuvo Pedro. Le cuenta el ángel, el momento que él estaba orando, que lo visitó, lo habló y le dijo que Dios estaba contento, que Dios escuchaba las oraciones. Y le dice también que Dios a través del ángel le había dicho que fuera por él, para que él viniera donde él. Y es tremendo, mis hermanos, porque la palabra dice en el verso 29, en el verso 28, y dice, y le dijo Pedro, ustedes deben de saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar personas de otra raza ni estar con ellas, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Dígame, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le respondió, hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa, y vuelve y le cuenta lo que vivió. Y cuando Cornelio le cuenta al apóstol Pedro lo que vivió, viene lo bueno, lo hermoso, mis hermanos. Dice la palabra que el apóstol Pedro les dice, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Mis hermanos, todo concluye con este par de hombres. Lo que vivió Cornelio, lo que vivió el apóstol Pedro, y todo concluye que Dios es el ajedrecista, que Dios estaba moviendo sus fichas, que Dios estaba llevando los tiempos, porque Dios vive en todos los tiempos, porque Dios trasciende en los tiempos, y Dios estaba trascendiendo en el tiempo de Cornelio y estaba trascendiendo en el tiempo del apóstol Pedro, y a los dos les estaba enseñando, a los dos les estaba mostrando de su poder. Al apóstol Pedro, para que él empezara a ver
que Dios es un Dios que no hace acepción de personas, que no es un Dios de los judíos solamente, que no es un Dios de los cristianos solamente, que no es un Dios de los evangélicos solamente, sino que Dios es el Dios del que lo ama, es el Dios del que lo busca, es el Dios del que lo obedece. Dios no es Dios de una sola raza, de un solo país, mis hermanos. Eso era lo que Dios le estaba mostrando en esa visión al apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro ve que eso es así, entonces dice la palabra que en ese mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas, bueno, ahí me adelanté un poquito, me voy a echar para atrás porque vemos cómo el apóstol Pedro desde el versículo 33 empieza lo bueno. Aleluya. Pedro no fue a hablarle a la familia y a Cornelio de dinero, de prosperidad. Pedro no fue a moverle las emociones a Cornelio. Pedro no fue a moverle las emociones a la familia. Pedro no fue a decirle a Cornelio, como usted es un romano, un capitán de la guardia romana, y como usted no puede entrar todavía al reino de los cielos porque usted no está catalogado para ser cristiano, porque usted es romano, porque usted no es judío, entonces vamos a hacer algo, vamos a empezar, coloque 3 millones de pesos acá y yo empiezo a orar para que Dios le dé la aceptación de que usted sí puede ser cristiano. Vemos mis hermanos, cómo el apóstol Pedro empieza a predicarle la palabra a aquellos hombres y mujeres que habían en esa casa. Porque la palabra nos muestra que en ese mismo momento que llegó Pedro, ya Cornelio tenía un culto. Esta es la familia de Cornelio, véala. Gloria a Dios. Esta es la familia de Cornelio, porque la palabra dice que estaba la familia de Cornelio y todos los amigos de su confianza. Cuando Pedro llega y mira a la familia, ve todo ese montón de gente, Pedro se asombra y ahí es cuando Pedro le dice: solamente les quiero decir que yo como judío no puedo entrar en la casa de un hombre pagano y mucho menos predicarles el mensaje. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pedro hace esto? Porque en los tiempos, cuando Dios creó el universo y cuando Dios creó su pueblo, el pueblo salió de los judíos. Entonces los judíos se mofaban de que ellos solamente tenían la salvación, que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Pero cuando Jesús vino a la tierra, que ellos lo rechazaron, vemos cómo Dios, a través de su poder, amplió la salvación para cada uno de nosotros. Pero no solamente los que vienen a congregarse. La palabra dice que es para el que lo ama, para el que lo acepta, para el que cree en él, para el que obedece su palabra, para el que se aparta de lo malo, para el que ya no anda más en el pecado, para aquel que le dice: heme aquí, como le estaba diciendo Cornelio, mis hermanos. Y cuando un hombre empieza, un hombre, una mujer, cuando hablo de hombre lo hablo en los dos términos, hombre y mujer, cuando un hombre empieza a tener esa relación con Dios, empieza a ver esas visitaciones, empieza a ver ese poder, empieza Dios a obrar en ese hombre, en ese varón, en esa mujer. Y eso estaba pasando con Cornelio en ese momento. Y cuando ese hombre empieza y esa mujer empiezan a buscar de Dios y amar la palabra y amar a Dios y amar las cosas, la obra de Dios, la familia automáticamente empieza a recibir también el poder de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, cuando usted decidió
empezar a dejar todo atrás, a negarse usted mismo, a cargar la cruz todos los días y a seguir a Jesús, automáticamente su familia entró en el plan salvación. En el plan salvación. Y empieza a decirles Pedro en el verso 36, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. O sea, empieza Pedro a predicarles de Jesucristo. La prédica de Pedro empezó ahí a ser cristocéntrico. No empezó Pedro a hablar de otras cosas, no empezó Pedro a motivar personas, sino que Pedro, el apóstol, empezó a decirles, este es el mismo mensaje que por medio de Jesús el Mesías y Señor, que manda sobre todo, para que por medio de todo vivan en paz. Ustedes ya saben lo que pasó en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Empezó Pedro a hablarles de Jesús. Empezó Pedro, el apóstol Pedro, a decirles, vea, tanto es que nuestro Señor Jesucristo empezó como nosotros, caminando, se bautizó, y en el momento que se bautizó, recibió el poder del Espíritu Santo. Aquí les hablamos aquellas religiones o aquellas sectas que hoy dicen que no hay sino un solo Dios, que la Santísima Trinidad no existe. Y aquí nos está mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos está mostrando que Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, que el Padre lo envió, le dio poder. Y le dio poder, ¿para qué, mis hermanos? Para que sanara, dice la palabra, sanara a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que Jesús siempre hizo liberaciones. Siempre Jesús peleó en contra de todo lo llamado tinieblas. Jesús siempre peleó con todo lo que se llama reino de las tinieblas, con todo lo que se llama Belcebú, con todo lo que se llama demonios, con todo lo que se llama ejércitos de espíritus. Jesús siempre llevó cautivos a esos espíritus y siempre los echó fuera de aquellas personas. Entonces, para eso fue llamado Jesús, para eso fue bautizado Jesús, para eso el Padre cogió a Jesús y le dio poder, mis hermanos. Y eso era lo que el Padre quería que Pedro, a través de la visión, llevara ese mensaje a la familia de Cornelio y a Cornelio mismo. Vemos cómo sigue diciendo el apóstol Pedro. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz, pero 3 días después Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios nos permitió que todos lo vieran. ¿Sí dice así la palabra? Que Dios permitió que todos lo vieran. No, Dios no permitió que todos lo vieran, solamente nosotros, porque ya nos había elegido para anunciar
que Jesús vive. Mis hermanos, Dios no, cuando Jesús resucitó, no se le mostró a todo el mundo nuevamente. Jesús se le mostró a los que caminaron verdaderamente con Él, a los que creyeron en Él, a los que un día, aunque corrieron, ese día que lo capturaron a Él, que lo llevaron preso y lo dejaron solo, pero Dios sabía y conocía el corazón de cada uno de ellos, a pesar de que lo dejaron solo. Ellos eran los discípulos de Jesús. Y el mismo Pedro les está diciendo, Dios no se reveló a todo el mundo. Dios se reveló solamente a nosotros, a los que conocimos a Jesús y a los que vamos a predicar que Él es el que vive. Él no está muerto, Él no quedó en una tumba, como los dioses que hoy levanta el mundo. Todos aquellos dioses que hoy tiene el mundo están en una tumba. Están esperando el día del juicio para levantarse y ser juzgados. Jesús no, mis hermanos. El apóstol Pedro les estaba mostrando a este hombre, Cornelio, y a su familia, que Jesús se levantó de los muertos y se presentó nuevamente a ellos en cuerpo glorioso. Tremendo, mis hermanos, porque dice la palabra que Jesús nos encargó, estaba diciendo el apóstol Pedro, pero hoy lo voy a tomar a título personal. Jesús nos encargó. ¿Cuántos creen que Jesús nos encargó hoy que nosotros llevemos ese plan de salvación para aquellos que se pierden? Amén. Hoy somos nosotros los encargados, mis hermanos. Hoy somos nosotros los encargados de llevar ese mensaje al mundo. ¿Por qué? Porque vamos a llevar ese juzgamiento al mundo, porque Jesús, la palabra lo dice, Pedro les está diciendo, Jesús nos ha encargado a anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que aún ya han muerto. Hoy somos nosotros, mis hermanos, los encargados de anunciar a Jesucristo. Porque Él fue el que murió por nosotros, pero resucitó por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y eso era lo que el apóstol Pedro les quiso predicar la palabra. Y les dice en el verso 43, los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Amén, amén. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando el apóstol Pedro estaba hablando ese mensaje, en ese momento vino el gran de repente. Gloria a Dios. Como cuando ellos estaban orando en ese lugar donde Jesús les dijo, vayan allá, esperen la promesa, porque ya la promesa estaba lanzada. Y allá, cuando estaban orando, toda la iglesia, el pueblo que siguió a Jesús, hubo ese gran de repente. Asimismo, en esa casa de Cornelio, mis hermanos, dice el verso 44, todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Mis hermanos, hoy nosotros no necesitamos sino creer. Hoy nosotros no necesitamos sino abrir nuestra boca, predicar el verdadero evangelio, predicar el verdadero evangelio, predicar a Cristo. No tenemos qué mensaje más dar, mis hermanos. Prediquemos a Cristo, porque Él es el Salvador del mundo. Él fue el que murió pero resucitó. Amén. Y dice la palabra que los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen, mis hermanos,
que hoy el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Hoy, mis hermanos, los que hemos creído, los que lo hemos aceptado, todos nosotros que lo hemos aceptado, hoy mora el poder del Espíritu Santo. Yo les digo, el que no esté aceptando a Jesús, no espere que el Espíritu Santo esté en nosotros. Tenemos que aceptar a Jesús, pero aceptar a Jesús es negarnos a nosotros mismos, como lo estaba haciendo Cornelio, como lo hizo el apóstol Pedro, como lo hicieron todos los apóstoles. Vemos, mis hermanos, cómo el apóstol Pedro le decía que, dice, y los oían hablar en lenguas o en idiomas desconocidos. Entonces el apóstol Pedro dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países. Mis hermanos, muchas veces nosotros como cristianos nos creemos los chachos de las películas. Muchas veces nosotros como cristianos nos pasa como les pasó a los judíos, que se creyeron porque era el pueblo de Dios, se creían que ellos tenían la salvación sin hacer nada. Hoy somos nosotros los cristianos los que a veces miramos por encima, los que a veces creemos que porque entramos a una congregación ya miramos por encima a los de afuera, ya rechazamos a los de afuera, y muchas veces queremos traer gente de afuera diciendo: Señor, tráigalos con lazos de amor, y aquí queremos echar a patadas al que está adentro, porque no lo queremos, porque lo rechazamos, porque lo odiamos, porque no le hablamos. Hoy, mis hermanos, no nos creamos los chachos de la película, como se creían los judíos. Los judíos, Pedro, voy a hablar por el apóstol Pedro, nunca se imaginó que el Espíritu Santo iba a descender sobre gentiles, a los que ellos, los judíos, llamaban perros. Nunca se imaginaron. Vean, mis hermanos, al tiempo de hoy, los judíos ortodoxos que hoy se matan en esa región oriental, allá donde nació Jesús, allá donde caminó Jesús, esos judíos ortodoxos que hoy se matan por religiones, hoy dicen que es por Alá, por acá y por aquí también. Unos dicen que es por Buda, otros que es por Alá, otros por ese musulmán, por Mahoma, y se matan, mis hermanos, se matan. La religión mata, la religión mata, la religión condena, mis hermanos. Jesucristo no condena. Aleluya. Jesucristo no condena. Y eso era lo que el apóstol Pedro les estaba inculcando a aquellos hombres y mujeres que escuchaban la palabra. Pero dice la palabra que ellos se asombraron de ver cómo el Espíritu Santo se movía con el mismo poder que se movió en ellos cuando el gran de repente en el Pentecostés. El mismo poder. El Espíritu Santo no dijo: no, es que estos son mentiras, vamos a tirarles un poquito. No, el mismo poder se movió de la misma manera. Puso a esas personas también a hablar en lenguas, en idiomas desconocidos. Gloria a Dios. También recibieron dones, promesas. Aquí es donde entra, mi hermano, el protagonista, que es Dios. Dios empieza a mover, mis hermanos, empieza a mover las fichas. Dios empieza a decirle: Margot, vaya a Cali. Allá se va a encontrar con alguien, y allá ese alguien te va a pedir que ore por él, y él se va a sanar. Miguel,
Vaya bello, que allá hay alguien que se está muriendo y usted va a orar por él y se va a resucitar, va a levantarse porque ya no va a morir, se va a levantar, va a tener vida nueva. Hoy, mis hermanos, nosotros no nos las creemos. Como el apóstol Pedro, a pesar de que anduvo con Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús, para arriba y para abajo caminó con Jesús, no lo creyó. No creyó que era por la gracia de Dios que iban a ser salvos los gentiles. Y por la gracia de Dios van a ser salvos los judíos. No porque son pueblos judíos, no porque son el pueblo de Dios, por la gracia de Dios. Porque el que no acepte a Jesucristo tampoco va a entrar al cielo. Entonces, mis hermanos, vemos que el apóstol Pedro empezó a decirles a ellos, habiendo dicho, ya voy a terminar, esto, Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús el Mesías. Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. Mis hermanos, ¿cuántos hoy están bautizados en el Señor? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos hoy han recibido ese bautismo? Porque el apóstol Pedro enseguida dijo, ¿cómo nos vamos a nosotros negar bautizar a estos hombres y a estas mujeres? Hay que bautizarlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Hay que bautizarlos como Juan bautizó a Jesús. Y ahí fue donde entró el protagonista, que era Dios. Dios hizo todos esos movimientos, mis hermanos, para que hubiera en ese momento, mis hermanos, hubiera paz en esa familia, gozo en esa familia, y que verdaderamente empezaran a caminar para Cristo Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo. Porque Dios no va a querer, mis hermanos, que alguien que lo siga, que alguien que proclame a Jesucristo, no tenga al Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy estamos aquí, pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos andando sin el Espíritu Santo? ¿Cuántos hoy caminamos creyendo que porque conocemos la palabra, que porque servimos en la iglesia, que porque somos líderes o hacemos cosas en la iglesia, o venimos todos los tiempos a los cultos, tenemos al Espíritu Santo? Estamos equivocados, como de pronto estaba no equivocado Cornelio, sino que él no sabía que no tenía el Espíritu Santo. Pero Cornelio no era porque estaba equivocado o porque andaba en pecado. Cornelio era porque estaba empezando a escalar posiciones, a escalar. Cada que Cornelio oraba, Dios lo escuchaba. Cada que Cornelio hacía la obra, Dios lo veía. Cada que Cornelio ayudaba al pobre, al necesitado, Dios le sustentaba más, mis hermanos. Entonces, esta historia termina con esa conclusión. Dios hoy tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando ustedes sientan que Dios les hable y que Dios ponga ese propósito en su corazón, en todo momento, si no lo tiene entendido, que es Dios el que le está hablando, pregúnteselo, órele, entre en el secreto, ayune si tiene que ayunar, para que Dios confirme, como le confirmó a Cornelio, que él iba a ser uno de sus guerreros, uno de sus soldados, uno de sus siervos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, mis hermanos.